La izquierda progre no quiere que sepas lo que realmente pasa con la inmigración. Voy a demostrarte cómo llevan años manipulándote, retorciendo absolutamente todo y además creando las condiciones para que te sientas culpable y no puedas ni hacer preguntas. Llevo muchos años estudiando esta problemática. De hecho, incluso tengo un libro, Inmigración, Realidad, Fenómeno, Problema. Y además soy una persona que ha vivido siempre en barrios, por lo menos en los últimos años, bastante complicados y de inmigrantes. Por lo tanto, conozco la realidad de primera mano. Vamos a desmontar el relato fantástico de tertulianos, analistas políticos, que no politólogos, y personajes siniestros de la televisión, radio y periódicos. Vamos a mostrar cómo falsean los datos, cómo crean su relato, y además os voy a enseñar lo que estas medidas, cuando se han aplicado, lo que ha conllevado para otros países europeos, por ejemplo, Francia. Así entenderás fácilmente lo que sucede en España y hacia dónde vamos, que literalmente es un precipicio. Denunciar el racismo de la extrema derecha. Aquí en España hay un problema de racismo. Hagamos un discurso positivo de la migración, porque lo tiene. Todos defienden lo mismo. Cambia la persona, pero no cambia el mensaje. ¿Por qué? Porque el que paga es el mismo. Y ellos defienden el argumentario. En el caso de Marc Giró... Todas estas personas que creen que hay demasiados inmigrantes, ¿qué pasa? ¿Que son demógrafos? Me pregunta si todos los que hablamos de inmigración somos demógrafos. Todos no, pero por ejemplo Alejandro Macarrón sí, que de hecho tiene un libro reciente, en el cual explica cómo va a haber una sustitución étnica de manual en España si no hacemos algo. Y no me imagino a Marc Giró invitándolo a su programa. Esto es demagogia. Porque desde luego él tampoco es demógrafo, de hecho me sorprende que sepa leer y escribir, es una cosa que me sorprende mucho. El argumentario de esta gente es la nada, la evidencia anecdótica y la llamada a lo melodramático. Y ya estamos cansados de estos argumentarios vacíos. Y en cuanto no defiendes lo mismo que ellos, eres facha de extrema derecha, fascista, nazi, todo lo que te puedas imaginar y más. Cuando ellos son las niñas bonitas del régimen, son, pues bueno, los servidores, perros serviciales de Sánchez y compañía, que a su vez están al servicio de esas grandes empresas supranacionales, que son las que quieren decidir nuestro destino. Y este tipo de argumentaciones o de defensas no las hacen solo políticos o periodistas. Hay una figura nueva que ha surgido de gente que es de origen migrante y en vez de estar agradecidos al país por las oportunidades que se les ha dado, se dedican a ser portavoces racializados de unas vidas que nada tienen que ver con el inmigrante promedio, ni con la actitud, ni con la visión, ni con absolutamente nada, porque no son más que niños yuppies subvencionados que defienden posturas que vienen de fuera. O sea, pero de fuera me refiero de grandes empresas, de grandes corporaciones, incluso de países. No es algo de la voz de los migrantes, es mentira. Esto, que lo tengáis en claro, se va a declarar aquí una guerra en Lavapiés porque no podemos dejar que venga a hacernos esto todos los días. Siento decir que yo tampoco me solidarizo con lo que está pasando en Valencia, no es mi tema, no me interesa porque mi gente muere todos los días y ningún español se solidariza con el pueblo africano. Si de 8 hijos todos están con blancas o blancos, yo voy a sentir que yo he fallado en la educación. Aquí vemos 3 vídeos de estos mercenarios. En uno sale alguien que es de Podemos, que ha llegado a ser incluso diputado cuando vino de forma ilegal. Ya sabéis cómo al final obtienen las nacionalidades, ya lo sabéis todos, no hace falta que lo explique en este vídeo. Llamando a la guerra. ¿Qué hace un personaje que viene de otro país llamando a la guerra contra la policía en nuestro propio país? No en el suyo, en el nuestro. Es lamentable, lo que habría que hacer es retirar la nacionalidad y expulsarle. El segundo vídeo son unas chicas, no sé si son de origen guineano o de dónde, diciendo que bueno, que en La Dana pues la gente no se suele solidarizar con los inmigrantes, o allí no lo hicieron, pues que ellos no se van a solidarizar con los españoles, cuando están viviendo en España y todo se lo deben a España, sino que se vayan a otro país y se queden allí. Pero todo ese paso que han tenido por España tendrían que estar agradecidas. Y ya lo último, esta gente está todo el día con el racismo, pero defienden la segregación racial. Defienden lo mismo que los nazis. De hecho, ver a estas chicas quejándose de que no es que no sé quién se va con blancos o con blancas. Oh, qué terrible que en un país de blancos se junten con un blanco. Oh, no puede ser, qué terrorífico. Pues mira, yo preferiría que ni estuvieran aquí, sinceramente, por su mentalidad. Pero esta gente luego es la más racista. Un nazi piensa igual que ellos.
Exactamente igual. Y encima se hacen los mártires y los progresistas, porque por lo menos un nazi no se hace el progresista. Es nazi y ya está. Es más coherente. Esta gente encima es incoherente. Es ridículo a más no poder. Luego son los más racistas. Esta chica está todo el rato con que es que no sé quién se ha ido con una blanca. Mira, le han levantado un novio, está claro, y está resentida. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Pues así es la vida, ¿no? Pues si la han rechazado y se han ido con otra persona porque ella es despreciable, porque lo es, no hay más que oírla, y no le gusta a nadie, pues no es nuestro problema, ¿no? Pues que se vaya a otro sitio, que se junte con quien quiera. Ahora vamos a hacer algo diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Vamos a ir a los datos. Toda esta gente que dice, no os dais cuenta, los datos. Y luego ves a Javier Ruiz que se acerca y dice, no, esta gente de los bulos que no va a los datos. Y ves la gráfica y hace una gráfica de un año a otro. En vez de hacerlo desde los 90 o antes, hace la gráfica de la criminalidad de un año a otro. O sea, espectacular. Y el segundo año ni siquiera entero. Pero ¿qué forma de mostrar un estudio es ese? No se puede meter más tijera. Están falseando los datos. Es falsear. Porque si vemos los datos de criminalidad, que los tengo aquí, ellos dicen, no, la criminalidad ha bajado o se mantiene. Y cogen y quitan los ciberdelitos de ahí. Vamos a ver, los delitos son los delitos. Y obviamente, en un mundo tecnológico, pues va a haber un aumento de delitos relacionado con lo digital. Obvio, pero siguen siendo delitos. Entonces, hay un aumento. Aquí lo podemos ver como sí que hay un aumento. Y la otra cuestión son el tipo de delitos. Porque los hurtos han bajado porque hay tantos que la gente ya ni los denuncia. Pero a mí, que bajen los hurtos y crezcan los asesinatos, las violaciones, los delitos más complicados, ¿dónde está el beneficio ahí? En ningún sitio. Se están riendo de nosotros. La criminalidad sí ha subido. No se puede separar unos delitos de otros. Son todos los delitos. Y además, vuelvo a repetir que los hurtos muchas veces ya ni se denuncian porque la gente está harta porque no se consigue nada. Y además los tipos de delitos. Pero aún así, la delincuencia sí está subiendo. Porque los ciberdelitos son parte de la delincuencia. Hace 60 años no había ciberdelitos porque no existía la tecnología. Pero esa gente siguen siendo estafadores, siguen siendo ladrones y siguen dedicándose a lo que se dedican. Y muchos de ellos son de origen inmigrante o inmigrante directamente. Y esa es la realidad. Tasa de criminalidad sin separar. Aquí lo podemos ver en esta gráfica, que es hasta 2023. Sube. Y la bajada que hay es por la pandemia, si no hubiera subido. Entonces ya basta de que se rían de nosotros. La gente a pie de calle sabe la verdad. ¿Por qué? Porque lo sufren. Mientras esta gente va con guardaespaldas o vive en urbanizaciones de ricos. Mirad esta imagen del Instituto Nacional de Estadística que se dedica al maquillaje profesional, ¿eh? No os penséis que es pro descubrir la verdad. No. Población extranjera, según el INE, el 14,1%. Que ustedes sabéis que es mentira porque nacidos en el extranjero hay más de un 18%. Con los ilegales ya más incluso. 1 de cada 5 personas no es de aquí. Lo cual es una barbaridad. Una barbaridad. Pero bueno, teniendo en cuenta que son el 14,1%, voy a leer los porcentajes de gente migrante, de gente que no es española, que comete esos delitos. Hay que tener en cuenta que esto tienen que ser estudios étnicos para saber la verdad. Pero lo más próximo que podemos ahora mismo a la verdad sería con los nacidos en el extranjero. Que todos los nacidos en el extranjero estuvieran en este grupo. Porque claro, se mezclan con los españoles, entonces lo español sube y lo inmigrante baja, que sería mayor todavía. Pero bueno, con el 14,1%. Delitos sexuales cometidos por inmigrantes, la proporción sería el 36%. Agresiones sexuales, el 47,1%. Violaciones, el 54,4%. Hurtos, el 34,8%, siendo el 14%. Robos, el 36,7%. Homicidio, el 24,8%. Asesinato, el 31,8%. Y lesiones, el 30,3%. Y todavía hay sinvergüenzas, como Javier Ruiz. Ellos dicen, cometen más violaciones, más los españoles que los inmigrantes. Bueno, para eso hay que tener en cuenta primero los nacionalizados, que deberían contar como inmigrante. Y luego, aparte, esto está a punto de cambiar. Está a punto de que también en cantidad ellos, no creo que tardemos muchos años, cometan más delitos en número que los españoles. Pero en proporción, eso ya pasa desde hace tiempo. En proporción, que el 14% cometa el 54,4% de las violaciones, es que ahí ya cometen la mayoría de las violaciones ellos. Siendo el 14,1%. Pues los delitos sexuales son el 36%, proporcionalmente es mucho más que los españoles, pero numéricamente no. Pero todo esto, si os fijáis, está a punto de cambiar. Pero es que en violaciones ya pasa. Y en agresiones sexuales, que es el 47,1%, el 14,1%, está a punto de pasar. Si pudieran ser estudios étnicos y los ilegales y los nacionalizados contaran como no españoles, ya estaría superado en todo.
Entonces sus datos son retorcidos, aislados, son pues, de un año a otro solo, no quieren amplitud porque si no se ve la realidad. Se ve la realidad. Y en las grandes ciudades hay más delincuencia que nunca, que es donde se concentran los inmigrantes. Pero Javier Ruiz sigue con su película. ¿Por qué? Porque sigue cobrando y es lo que le importa. Y puede estar con una veinteañera que si no fuera famoso no le darían ni las buenas tardes y seguramente le denunciaría por acoso solo con mirarla. Pero es lo que tiene el dinero, que iguala muchas cosas. Y para la gente que nos dedicamos a dar la cara, que no somos muchos, y no todos tenemos las costillas duras, si es mi caso, nos hacen campañas de odio, de criminalización, de señalamientos variados, de cancelaciones de eventos, de que te pasan cosas en preventas de libros, te pasan cosas cuando vas a determinados programas, bueno, te boicotean en todos sitios. Y yo aquí tengo dos ejemplos que han sucedido conmigo. Uno fue que cuando presenté el libro de inmigración en Barcelona, las CUP y los colectivos Antifa y de perroflautas en general, me montaron manifestaciones en contra. Manifestaciones. Presionando para que la gente no venga. Esto es espectacular. Y nos intentan venir a pegar a sitios incluso. Y yo no sé por qué tenemos que estar aguantando esto. Y luego, por ejemplo, el Frente Obrero, que es mi partido, para el que no lo sepa, nos hacen unas campañas. Por ejemplo, nos intentaron denunciar por odio, por un spot publicitario, Televisión Española, cuando la Junta Electoral había dicho que no había ningún problema. Es decir, Televisión Española hizo de activista contra nosotros y nos intentó cancelar y salió tarde el anuncio, es decir, competimos en desigualdad de oportunidades con el resto de partidos, que por cierto tienen todos más dinero que nosotros. ¿Pero esto a quién le pasa? Pues al que da la cara, al que va con la verdad por delante y que no quiere quedar bien con nadie. A día de hoy nos intentan silenciar. Posteriormente dirán que el fascismo está llegando. Y ya en último lugar, cuando tengan a todo el mundo en contra, porque estos colectivos de inmigrantes que no se integran no quieren saber nada de ellos tampoco. Y si les pueden votar en un momento concreto es por interés, pero en realidad no tienen nada que ver. Luego después intentarán solucionar de una forma light el problema cuando ya es imposible de arreglar. Y lo estamos viendo en Europa. Es necesario reaccionar cuanto antes. Ahora vamos a ver, con ejemplos prácticos en la realidad, hacia dónde va este problema. De países que hicieron lo mismo que España, y vamos a responder a la pregunta de por qué España se está convirtiendo o va camino de ser un estado fallido. Vamos a ver la situación en dos países con tres noticias. Leo el titular de la primera. Francia extiende el toque de queda a los jóvenes para evitar disturbios. Les une su odio al país. El Ministerio del Interior las defiende como una herramienta de prevención ante el aumento de la delincuencia juvenil. En algunas ciudades de Francia han puesto toque de queda para los menores de edad porque son miembros de bandas y se dedican a hacer acciones violentas que conllevan un gran riesgo para la población en general. Esta es una situación que en un país desarrollado es una locura. ¿Por qué hay en ciudades enteras de Francia, regiones de Francia, donde no hay ley y los menores de edad son miembros de bandas que se dedican a atacar violentamente a la gente, a robar, a todo tipo de actos delictivos? ¿Cómo puede ser eso posible en Occidente? Por unas políticas migratorias suicidas. Cuando alguien va a un país, en primer lugar tiene que ir si el país lo necesita y tiene que ir aceptando lo que hay en el país y asimilándose. Si esa gente no se asimila, aunque trabaje, da igual, no tienen que estar en el país, porque al final van a ser un problema porque van a crear guetos. Pero luego es que encima hay mucha gente que ni siquiera trabaja, viven de ayudas, van por la seguridad social y van a aprovecharse de los franceses de a pie. Mientras los políticos se dedican a vender la riqueza del país y el futuro del país a cambio de estar cobrando el sueldo durante los X años que ejercen como políticos y luego pues se pueden ir a otro país. Pero están destruyendo los países de Europa. Siguiente noticia. El gobierno belga anuncia que utilizará el ejército para combatir la violencia y el narcotráfico causados por inmigrantes en Bruselas. Ahora parece que están desatados contra la inmigración masiva, pero eran los que más defendían lo de los refugiados, falsos refugiados, y que vengan inmigrantes porque vienen todos a trabajar y son gente majísima y no hay ningún problema. Además, hay que sumar las pandillas y hay que sumar una serie de fenómenos que nada tenían que ver con Bélgica y que van camino de hacer que los belgas sean minoría en su propio país. Y ahora a ver cómo lo solucionan, teniendo en cuenta que son poblaciones muy violentas, acostumbradas a una vida difícil, mientras los belgas se han aburguesado, igual que los españoles, los franceses o los italianos. Y es el problema que tenemos. Y encima tenemos políticos que les defienden a ellos si los autóctonos quisieran tomar la justicia por su mano. Entonces, claro, es muy difícil. Lo primero que hay que hacer es tumbar a los gobernantes. Y en países como Bélgica estamos viendo que no son autosuficientes para mantener el orden con la policía.
La policía ya no es capaz de controlar nada y van a tener que sacar al ejército para combatir con armas a las mafias de inmigrantes. Y tendrán que pagar un poco justos por pecadores, pero es que este problema hay que solucionarlo. En España todavía estamos a tiempo de que paguen los pecadores, pero en países como Bélgica yo creo que ya tiene una situación muy complicada. Sobre este país, un juez denuncia que Bélgica se está convirtiendo en un narcoestado ante el incremento del poder de las mafias extranjeras y tienen que proteger a este juez, porque si no se lo cargan. Esa es la situación que tienen en Bélgica. Y mi pregunta es, ¿por el buen rollismo y no deportar a gente? Y estamos hablando de que habría que crear un ministerio de deportaciones como en Japón y remigrar a millones de personas. Y la gente dirá, ¡oh, qué locura! Ya, pero es que hay millones y millones de inmigrantes. ¿Cuántos millones de personas no nacidas en España y en España? Más de un 18%. Los que están trabajando, integrados, etcétera, no hay ningún problema. Pero los que no son así, y hay muchos, y para mí pasa del millón de largo la gente que no está integrándose y no está participando realmente de levantar el país. Esa gente sobra. Esa gente se tiene que ir. Y la gente se va a volver loca con esto. Ha dicho millones. Ya, pero es que hay 700.000 ilegales. Yo les echaría a todos. Eso ya es casi 1 millón. ¿Cuánta gente? Sed sinceros. Los que vivís en barrios de inmigrantes, ¿a cuánta gente habría que echar de esos barrios? Que son los que más perjudican a otros inmigrantes también. Es que hay gente que cree que es el 1%, pero es mentira. Son muchísimos más. Y si a los 700.000 que son ilegales le sumas toda esta gente que viene a delinquir, a robar, a vivir de paguitas, a hacer su vida, es que yo dudo mucho que salgan menos de 2 millones, lo dudo mucho. Pero vamos, casi uno solo de ilegales ya es. Así que mis números no se van tampoco demasiado. Yo sé que habrá gente que lo cortará y le harán como Rocío de Mer, dijo que había que expulsar. Pues sí. Y lo reafirmo y lo volveré a reafirmar. Porque primero está mi país y luego está lo demás. Y esto no es discriminar, esto es defenderse, esto es autodefensa. Porque nos están destruyendo. Ellos se pueden volver a su país y ser felices. Nosotros no podemos irnos a ningún sitio. Esto es autodefensa. Y además voy a poner 2 imágenes. Mirad, Francia y Bélgica sobre la tasa de agresiones y lesiones en la Unión Europea. Mirad cómo están. 590 y 577, comparándolo con España que tiene 56. Si estamos en España como estamos, imaginad lo que es vivir en esos países. Ahí vámonos. Y la tasa de homicidios, la podéis ver aquí. 1,38 en Bélgica sobre 100.000 habitantes, Y en Francia, que es la segunda, 1,30. Es que esto es demencial. Es que es más del doble que España. Pero es que España va hacia esto. ¿Os imagináis la inseguridad el doble de peor en España? Es que esto es demencial. Luego se quejan de que si la extrema derecha, que si ya, pero es que alguna reacción va a haber. Las políticas migratorias para Europa, para Occidente, han fracasado. Y si queremos que España no sea un estado fallido, porque vamos hacia ello, tenemos que tomar medidas cuanto antes. Lo primero, recuperar nuestra soberanía. Lo segundo, actuar sin complejos, sin remordimientos. Objetivo, lo que sea por ese objetivo. Y el objetivo es salvar el país, salvar España. Es imposible entender el gran engaño de la inmigración sin saber quién está detrás de todo esto. Y son esas grandes corporaciones supranacionales, esos grandes empresarios, al estilo de Soros, que están financiando todo esto para desarraigar todos nuestros países, acabar con la soberanía, acabar con todas las herramientas, la identidad, la cultura, todo lo que pueda frenar su globalismo, su cosmopolitismo, para hacer una tabula rasa y crear consumidores dóciles, totalmente individualizados, aislados, sin capacidad de organizarse y de hacer frente a esta gente que, como siempre, quiere enriquecerse a nuestra costa. Porque estos millonarios no tienen patria, la única patria que tienen es la del vil dinero. Nada más. Mientras nosotros sí necesitamos esa patria para poder defendernos de todos estos explotadores, porque es lo que son. Para poder entender quién está detrás de todo esto, os dejo por aquí un vídeo que hice sobre Soros y estos empresarios supranacionales y su papel en todo esto. A seguir dando guerra.